Bien, muy buenos días, jóvenes de grado octavo. Bienvenidos a la clase de filosofía. Recordemos que estamos trabajando en el área de la cooperación internacional, así que vamos a revisar la segunda parte de este tema, que tiene que ver básicamente con las teorías de la cooperación. Tenemos tres teorías para desarrollar en este marco. Así que vamos a ver la presentación de esto. Recordarles que deben revisar la temática que está dada para el contexto de sociales. En sociales tenemos entonces para abordar un eje temático también con la segunda parte de la cooperación desde el contexto de sociales. Entonces recuerden revisar también en sociales, porque allí también ya está activa la presentación. Hace 8 días algunos se dieron pues vacaciones porque no teníamos la clase. Esta clase era para hace 8 días atrás. Sin embargo, se ha quedado hasta hoy, dado que hace 8 días dimos el espacio para participar de la maratón del medio ambiente, que es una temática que estuvimos también trabajando durante este periodo, pero hay algunos que no hicieron entrega al trabajo, por lo tanto nos damos cuenta que se dieron vacaciones ese día, así que recuerde que eso es una nota y ahí les va a aparecer pues perdida, así que tome las medidas necesarias para ponerse al día. Bien, vamos entonces a lo que tiene que ver con este tema. Filosofía de la cooperación, segunda parte. Entonces les decía que hoy vamos a hablar acerca de las llamadas teorías de la cooperación internacional. En el tema anterior usted recordará que hablamos acerca de la necesidad de cooperar, de ayudarnos, como seres humanos necesitamos cooperar con el otro, como naciones se necesita cooperar, y revisábamos algunos aspectos de esa cooperación, de ese cooperativismo, porque está allí, y que nacen justamente estas ideas en el marco de las llamadas revoluciones liberales y del surgimiento también de lo que se conoce como el manifiesto comunista. Así que esas ideas se han ido transformando. Aquí se nos dice, el realismo como el idealismo tienen sus raíces intelectuales en la vieja filosofía de Occidente, esa filosofía donde había una élite, donde habían unos gobernantes, donde habían unos esclavos, donde habían una clase que tenía que estar sujeta a quienes gobernaban, básicamente el proletariado, los trabajadores, la clase trabajadora, el campesinado. Entonces, en ese marco es donde surgen estas ideas. Así que esa génesis de las relaciones internacionales se encuentra muy en la antigüedad, ya en nuestro contexto, pero es en los albores del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, cuando obtiene ese rigor científico como una disciplina. Y entonces es a partir de ahí que podemos hablar de las llamadas teorías de la cooperación internacional. Y veamos entonces a detalle estas teorías. La teoría idealista nos propone un objetivo y es la consecución de la paz. Así que la cooperación internacional vista desde el idealismo siempre está enmarcada a conseguir la paz mundial. Y esta teoría tiene un antecedente que es el famoso Tratado de Monarchía de Dante Alighieri, que era un escritor y que desde su escritura usó la pluma, por decirlo así, para entonces influenciar la política de Occidente al generar una crítica en esa obra se hace necesaria una organización internacional que busque, que propenda por la paz. Entonces, podemos decir que desde sus orígenes, los idealistas rechazan la idea del conflicto como una condición natural entre dos naciones o dos estados y buscan el equilibrio para poder entonces contrarrestar la paz, el orden mundial. Esta teoría pues tiene su fuerte, su contraparte también, que es el
el realismo. El realismo es una visión limitada a unas coyunturas internacionales, ya que pugna o busca otros aspectos y que podemos tener entonces que estaba enmarcada en el siglo XX en el desarrollo del periodo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran los países hegemónicos, las dos potencias que estaban en confrontación. Esto llevó a que otros países se vieran involucrados, los famosos países de la periferia, que finalmente entonces terminaron también en ese conflicto de confrontación mundial. Es en ese contexto donde la unidad de todos los países en el desarrollo, en el denominado Grupo de los 77 y el movimiento de los no alineados, buscan entonces vencer la pobreza y la marginación social. En otras palabras, la teoría realista tiene este objetivo: acabar con la pobreza y acabar con la marginación social. Entonces, estos dos elementos también los encontramos en el marco colombiano. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo una confrontación social, política, una difícil situación que vive nuestro país, vemos que los promotores del paro dicen que en Colombia las causas de este paro pues son las gran marginación social que ha habido para muchas comunidades a lo largo de la historia, y que estos últimos gobiernos han pues incrementado esa marginación, que la crisis que vivió el año pasado a partir de la pandemia entonces desató más esa marginación, y se ve el nivel de pobreza en Colombia. Más de 3,5 millones acaban de decirnos el DANE que ingresaron al nivel de pobreza, es decir, donde no pueden sobrevivir. Entonces, nuestra realidad, ese realismo que vive el país, nos dice que estamos allí, que propendemos por este mundo. Entonces, pertenecemos al llamado mundo en vía de desarrollo o países subdesarrollados, donde debemos luchar por involucrarnos en la escena internacional. Ese es. De otro lado están la corriente idealista, que entonces nos dice que la independencia económica lleva a la cooperación y a la paz. Recordemos que los idealistas entonces promueven la cooperación y la paz. Entonces, Colombia en este momento, si bien es cierto, también está en un conflicto, en el marco de un conflicto, unos diálogos de paz, unos acuerdos de paz para buscar la paz después de 50 años de conflicto. Hay que recordar que el escenario para el inicio de ese conflicto justamente fue el marco de la marginación social, porque no todos podían participar del gobierno y a muchos se marginaron, y estos que terminaron marginados entonces se alzaron en armas y defienden la equidad, defienden que el Estado sea presente y que apoye el campo, que apoye al campesinado, que apoye a las clases, que dé educación gratuita, que dé salud gratuita, y sin embargo, pues Colombia no ha ido en esa línea, sino que recordemos que Colombia pertenece a unas políticas neoliberales donde se promueve el capital. Entonces no es la ayuda justamente de los menos favorecidos, que es la triste realidad, lo que ha desembocado entonces en esta protesta social. Sin embargo, los realistas pues, nos dicen que los estados tienden hacia la guerra. Entonces, entender por qué Colombia ha estado justamente enmarcado en un conflicto de muchos años, y que ahora, cuando hay la protesta social, pues el mismo gobierno sea el que dé una respuesta que puede enmarcarse en un campo de guerra, es decir, que esa protesta se convirtió en una confrontación directa entre las fuerzas del Estado y las comunidades, dando pues como consecuencia muchas atrocidades o violación del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, donde pues el Estado ha sido también parte culpable.
Así que eso es el contexto que tenemos en ese marco que vive nuestro país. Entonces, aquí se nos dice que el liberalismo es importante, instaura mecanismos de cooperación en el mundo, los cuales podrían amortiguar los efectos de la anarquía internacional y reducir los conflictos entre las naciones que culminen en guerra. En este marco, pues hay que recordar entonces a Israel y Palestina. Es un conflicto bastante antiguo desde los tiempos bíblicos y que en estas semanas ha tenido también otro capítulo donde no están marchando, no están protestando, sino que hay unas manifestaciones mucho más violentas porque los palestinos decidieron atacar con misiles a Israel e Israel en respuesta pues se defendió y también atacó a los palestinos con bombas, con misiles, derribando mucha infraestructura. Inclusive uno de los edificios afectados pues pertenecía a, o allí en ese edificio estaban oficinas de reporteros de agencias internacionales, justamente entonces ahí vienen otros conflictos, otros problemas en ese marco. Justamente entonces entre esa situación conflictiva, pues en el mundo surgieron entonces la teoría marxista para la cooperación. Esta es básicamente una crítica que inicia al sistema de cooperación internacional, dado que presupone que la libre competencia es precisamente el principal determinante del conflicto internacional. Entonces ahí podemos hablar ahora en nuestro contexto, en nuestro tiempo, el conflicto entre Estados Unidos, Rusia, China, que son tres de los países más poderosos, con mayor potencias, con mayores desarrollos, con mayores alcances, y que están justamente en ese conflicto. ¿Por qué? Porque están tratando de competir entre ellos, de mantenerse en el poder o de ser el que más desarrollos tiene, el que más tiene influencia en el mundo, y es lo que ha llevado a esta llamada guerra económica que hemos vivido en los últimos años, 2019, 2020 y lo que va corrido del 2021. Esos elementos de la teoría marxista se remontan a 1848 y ha mostrado una admirable supervivencia como instrumento de la expresión de crítica contra las complejidades de las transformaciones mundiales, tanto en el contexto internacional del siglo XX como en el marco de la llamada globalización que estamos viviendo en el nuevo milenio, en el siglo XXI. Entonces aquí tenemos esta diferenciación de las tres teorías. ¿Cómo se concibe el Estado en cada una de estas teorías? Para el realismo, el Estado es unitario, racional, cuyo objetivo es la persecución del poder. Para el liberalismo, el Estado es fragmentado, descentralizado, los actores estatales no tienen igual o más peso en las decisiones. Entonces aquí tenemos, este es el caso de Colombia, recordemos que Colombia es un Estado liberal, democrático, donde hay participación, es decir, no está centralizado, sino que está descentralizado. Y también está el Estado marxista, ese Estado de clases donde representa los intereses de la clase dominante. Esta puede ser de derecha o de izquierda, puede darse en ese contexto. Así que no es solo los de la izquierda que generarían un marxismo, sino que los de la derecha también pueden desembocar en un marxismo. La naturaleza del sistema. Entonces, en el realismo hay un sistema de anarquía donde prevalece el conflicto y la confrontación. En el sistema del liberalismo, el Estado liberal, entonces la naturaleza es armónica, tiende al equilibrio, al orden, las sociedades se suman los individuos. Y en el sistema marxista podemos encontrar entonces que el sistema donde prevalece el conflicto por la lucha de las clases y tiende hacia el cambio incluso por medios revolucionarios. Al parecer, Colombia está teniendo una transición de este liberalismo de armonía, de equilibrio, hacia un sistema marxista, porque estamos en una lucha de clases, las clases de la élite, las clases privilegiadas, están luchando por mantenerse en el poder contra las clases menos favorecidas, con los más pobres, las clases más bajas, que han salido a protestar porque se han cansado de que las clases
los de la élite los estén explotando, no les brinden los mismos beneficios que tienen ellos, y entonces ahí estamos en ese proceso que vemos justamente en la llamada protesta social que hay en las calles y que ya lleva pues alrededor de unos 18 días. Las diferencias conceptuales en términos de la cooperación internacional. Cada una de las teorías nos dice algo diferente. En el realismo es una noción de self-help y ayuda. Hace difícil la cooperación entre estados. Falta de un poder centralizado impulsa una permanente competencia. En el liberalismo se reconoce que existe un proceso de interdependencia política y económica en los escenarios internacionales que genera una creciente demanda de cooperación, es decir, cada día se requiere de más cooperación. En el marxismo, la división del sistema mundial entre un centro y una periferia cuestiona el alcance de los procesos de cooperativismo o de cooperativos o de la cooperación, ya que afirma que la existencia de un sistema mundial es desigual en que la cooperación otorga mayores beneficios a los países hegemónicos o del centro. Y esto justamente es lo que se ha vivido en 2020, 2021, hablando para la solución que se dio a la crisis de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque los países del centro, los países poderosos, el G7, el G8, el G20, son los países que primero acapararon esos productos. Hablemos de los ventiladores y hablemos de los tapabocas, que eran los primeros para la primera respuesta. Ya en el desarrollo de las vacunas, pues también son los países que acapararon las vacunas, hicieron los tratos primero con las farmacéuticas, porque las farmacéuticas son de algunos de ellos, entonces primero me suples a mí y después le vendes allá al otro. Por eso entonces los países en vía de desarrollo, los países como Colombia, pues se han quedado un poco marginados. Aún hay países que no han tenido acceso a cero vacunas, al momento que algunos organismos internacionales han tenido que mediar para poder brindar esa cooperación y que esos países puedan recibir esa ayuda. Así que el marxismo en esa crítica tiene una cierta razón. Recordemos que en Colombia existe la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y que es la que brinda esa asesoría, esa ayuda para que podamos acceder a esa cooperación. Entonces hay una que es cooperación técnica, que es el intercambio de conocimientos, de gestión de procesos y demás, y está la de cooperación financiera o no reembolsable. Esa es ayuda económica que recibe Colombia para diferentes programas y que permite entonces asumir en diferentes territorios esos retos de desarrollo. Entonces, para Colombia se tiene que ha pasado estrictamente de ser un país que recibe ayuda asistencial nada más a fortalecer las capacidades institucionales, es decir, que Colombia está en un segundo nivel en este contexto. Y ahora, entonces, en ese marco de desarrollo que está teniendo Colombia, pues sigue recibiendo ayudas para esa transformación que está viviendo. Entonces, en 2017 se dice que Colombia recibió 663 millones de dólares. ¿Dónde se invirtieron? ¿Cómo ayudó ese dinero a las comunidades colombianas? Pues es la gran pregunta que muchos se hacen aquí en Colombia. Si recibimos tanto dinero, ¿en qué se invirtió? ¿Dónde terminó ese dinero? Aquí vemos esta radiografía que tenemos, que es una estadística del coeficiente de alienación de las propuestas del gobierno de Iván Duque frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí vemos las propuestas que ha hecho el gobierno frente a cada objetivo y vemos que hay objetivos a los cuales el gobierno no le ha apuntado, no está trabajando y han quedado relegados. Podría ser salud, podría ser educación, podrían ser comunidades, podría ser, bueno, tantas cosas que ya tendríamos otro capítulo para estudiar eso propiamente. Entonces ahora la consolidación de la cooperación sur-sur y triangular es prioritaria, es decir, donde Colombia ahora se
en ese segundo nivel donde está, que ya no solo recibe, sino que también puede apoyar, puede brindar ayuda a través de esos desarrollos que ha tenido y justamente entonces fortalecer el marco de relación bilateral o multilateral con otras comunidades y con otros organismos aquí en la región. Colombia entonces continuará participando, potenciando e intercambiando con otros países en desarrollo las buenas prácticas que ha acumulado en el desarrollo del conflicto, en el desarrollo de la paz, en el desarrollo ahora de la llamada justicia para la paz. Entonces, esas instituciones han tenido unos avances y eso se convierte entonces en un apoyo que se le puede brindar a otros países que van menos avanzados en el proceso. Colombia ha desarrollado emprenderismo, Colombia ha desarrollado innovación, Colombia pues es uno de los países con mayor diversidad, así que tiene que hablar de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, hay unos retos todavía para abordar en ese campo. Así que Colombia está clasificada desde el 2013 como un país de renta media, es decir, de ingresos medio altos. Sin embargo, la situación que hemos tenido en los últimos años, eso era en 2013, ya hablamos de cerca de más de 7 años atrás, entonces han cambiado las condiciones. ¿Por qué? Porque la misma pandemia, la misma crisis que ha venido llevando Colombia, pues ya no se percibe, por lo menos en el territorio, que Colombia sea un país de renta media. Más bien es un país de renta baja, donde se reciben bajos ingresos, donde muchas personas, hace unas pocas semanas atrás, el DANE decía hay 3.500 más pobres en Colombia, el desempleo se ha incrementado, las empresas han quebrado tristemente en la coyuntura del llamado confinamiento. Todo eso ha llevado justamente a que Colombia pues descienda en ese proceso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la cooperación internacional para un programa específico. Entonces, esta es una presentación que realizó la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, en términos de cooperación, ellos nos explican, hay unos intereses en la comunidad internacional y atendiendo a esos intereses, entonces se desarrolló un programa especial para brindar esa ayuda especial, esa cooperación internacional para el desarrollo. Entonces se nos dice que en Colombia se desarrollaría ese programa de forma de resolver y enfrentar problemáticas en zonas de menor desarrollo. Esa zona que se acogió fue Totoro, Cauca, donde hay un 77% de población indígena en las zonas rurales, de acuerdo con las estadísticas del DANE, y un 97%, un 90% de esos pobladores pues no tienen buena salud, no tienen un buen índice, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud para 2012. Entonces este programa que se desarrolla por España, la comunidad de BARS, por la comunidad internacional representada por el país de España, entonces una cooperación bilateral entre España y Colombia para desarrollar ese programa de saneamiento, un programa de agua limpia para brindarle a los pobladores indígenas que tengan acceso a agua descontaminada, a agua potable, como la conocemos nosotros, es decir, la construcción de un acueducto pudo ser, o el tratamiento de esa agua a través de filtros, a través de ese es el impacto que se logra. Entonces vemos aquí todo el marco que hay para llegar a desarrollar finalmente el programa. Entonces vemos en ese contexto todas las implicaciones que hay. Entonces es importante que Colombia pues siga cooperando, que siga recibiendo, pero hoy más que nunca pues necesitamos de la ayuda internacional para solucionar el conflicto social que estamos teniendo, que estamos viviendo. Entonces allí tenemos pues a Estados Unidos, tenemos a
Inglaterra, que ya han dicho que en ese marco de cooperación que ellos han venido brindándole a Colombia con mucha asistencia en dólares, millones, y que el Estado ha venido financiando con eso varios programas, especialmente para la confrontación, para la guerra, para el ejército, para la policía. Entonces, justamente es una de las causas que piden en la protesta, los líderes de la protesta, para que se deje de enviar esa ayuda, porque eso se está usando justamente pues para comprar materiales que terminan apalancando el conflicto armado en Colombia. Así que ya la comunidad internacional pues ha visto, le está pidiendo o exigiendo, más bien sería la palabra, al presidente Duque que se siente con las comunidades, que se siente con el estudiantado, que se siente con los líderes sociales y empiece a atender pues esta situación que está viviendo. No sabemos hacia dónde termine desembocando todo esto, apenas estamos en ese proceso. Las comunidades se mantienen en pie de lucha, se mantienen en pie de protesta y ya llevamos pues el día 18. Ahora estamos siendo supervisados por muchos entes como la ONU, que han enviado pues a sus delegados a los territorios para corroborar cómo se están dando los procesos. La OEA también, la comunidad, la Unión Europea también está involucrada en este proceso. Entonces, ahí estamos. Esperamos que tenga una pronta solución. Recuerden que deben también revisar el área de sociales para tener acceso al contenido que está allí, para dar cerrado también ese capítulo de cooperación en el área de sociales, de cooperación internacional. Deseamos un feliz día, que el Señor los bendiga.